cuerpo. Quiero llevarlos a Jueces, Jueces, y quiero mostrarles algo de lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y dice la Escritura en Jueces, capítulo 2. Me alegro mucho de verte, hermano Omar. Qué bueno que estás con nosotros. Siempre eres bienvenido y siempre eres muy importante para nosotros, ¿oíste? Aquí está tu casa siempre, ¿oíste? Jueces capítulo 2, versículo número, voy a leer del 10 en adelante, del 8. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun. Diga conmigo, murió. Esto es parte de la vida. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. O sea, no fue cualquiera el que se murió un siervo del Señor. Y dice, siendo de 110 años. ¿De cuántos años, hermanos? 110 años. ¿Cuántos quieren vivir 110 años? ¿Para qué? ¿Para qué quiere vivir tanto tiempo, verdad? Y dice entonces 110 años. Póngale atención, 110 años. Un siervo del Señor que vivió 110 años. Bueno, muy importante tomar notas de estas cosas porque Dios nos va a hablar hoy aquí. 110 años. Pero sigue diciendo la Escritura, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, dice, después de ellos otra generación. Diga conmigo, otra generación. Que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Me puse a buscar en estos días sobre la palabra generaciones. El Señor dice que visitará hasta 1000 generaciones, hasta la cuarta, quinta, pero luego dice hasta 1000 generaciones. Generación va y generación viene, ¿verdad? Por eso marqué aquí, murió y se levantó otra generación. Se murió toda esa generación de Josué, juntamente con Josué. Todos aquellos que habían hecho un pacto delante de Dios, cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos aquellos cuando Josué les dijo, escojan ustedes a quién servir. Ellos dijeron que iban a servir al Señor. Entonces toda esa generación de Josué, toda esa generación de esos ancianos que estuvieron al frente de la obra del Señor, era una generación de gente que había dispuesto en su corazón servir al Señor. Una generación que tomó la iniciativa, pero fueron regidos por el Señor. Una generación que se determinó a ser fiel a Dios. Esa generación tenía que haber marcado otras generaciones. No sé si me voy a entender. Por la clase de gente y por la clase de personas que eran consagrados, dedicados, determinados, entendidos, ubicados en aquella generación de Josué, junto con Josué, tenían que haber trasladado esta misma o legado, puede decir sí, a sus nuevas generaciones. Pero algo pasó
que no tuvieron la influencia ni la capacidad de trasladarles a otras generaciones lo que ellos eran, lo que ellos tenían, lo que ellos conocían. Una generación que se levanta, dice aquí la escritura en verso 10, dice, y se levantó después de ellos otra generación. Hermanos, la vida no se detiene porque alguien muere, continúa. No podemos detenernos porque el tiempo no se detiene. Pero sí entendemos que si algo el Señor nos permite en nuestro tiempo es influenciar a las nuevas generaciones. Hay una nueva generación que se está levantando en este tiempo y es una generación, yo decía, una generación profética. No son profetas todos, pero sí profética. ¿Por qué profética? Porque el Señor determinó que ellos se levantaran en este tiempo para darle continuidad a todas las cosas que el Señor nos ha revelado. Y entonces yo tengo el deber, oiga bien, el deber, no la obligación, aunque tengo la obligación y la responsabilidad de trasladarle a los hijos y a las nuevas generaciones ese legado. Si nosotros solo tuvimos hijos por tener hijos y los estamos educando bien, les estamos alimentando bien, los estamos tratando bien y les estamos dando todas las oportunidades de estudio, preparación, casa, recursos, y les damos todo eso, pero no los convertimos en esos siervos del Señor, creo que estamos fallando en el blanco. No estamos preparando ni a la nueva generación para que conozca a Dios, menos que le sirvan a Dios. Y entonces nosotros, al vernos en esta generación, una generación de consagrados, dedicados, determinados, que sirven a Dios, que aman a Dios y conocen su revelación, somos llamados a tener la responsabilidad ¿de qué? De trasladar ese legado. Cuando yo no traslado ese legado, el legado muere conmigo. No sé si me voy a entender. Murió murió Josué, también Moisés se murió. Murió Josué, pero no transfirió ese legado. Sí, él declaró y vivió, como dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero las otras generaciones que vinieron, dice que fue una generación que no conocía a Dios. ¿Se puede imaginar usted entonces hasta dónde llegó la influencia de Josué? Me llama la atención porque si Dios es un Dios generacional, un Dios que no se detiene en su plan y en su propósito, aquí hubo ¿qué puedo decir? Una línea o una oración que está perdida en el tiempo. Voy a usar esa forma de hablar. Aquí se perdió algo y entre líneas yo encuentro una generación que sirvió y la otra línea dice otra generación que no sirvió, ni conoció, ni supo. Entonces, cuando veo la diferencia entre los que sirvieron y los que no sirvieron, veo aquí una generación, veo un espacio. Y ese espacio quiero entenderlo hoy de parte del Señor para trasladárselo a ustedes. Ese espacio de tiempo entre una generación y otra generación. ¿Qué estoy trasladando? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Una cuenta bancaria? ¿Título? Yo recuerdo que mi mamá decía, por lo menos les voy a dar un título, decía. Y sí trabajó para que tuviéramos un título. Pero entiendo a la luz de la palabra que
Nuestros papás nos decían para que seas alguien en la tierra. No sé si alguien le dijo a su papá así. Estudia para que seas alguien en esta tierra. Cuando el Señor a nosotros ya nos hizo alguien desde antes de la fundación del mundo. Por favor, entendamos estas cosas. Yo estudio no para ser alguien, no. Yo vengo en el propósito de Dios para ser alguien, porque ya soy alguien, para hacer algo. Entonces él ya dijo que soy yo, para qué estoy. Entonces cuando veo esa separación de generaciones, padres, hijos, nietos, bisnietos, cuando veo esa separación, veo que hubo un corte. Aquí se les cortó la luz, la energía eléctrica, y ni cuenta se dieron a qué horas se les acabó la energía eléctrica. ¿Hasta dónde llegó la conexión de las generaciones de Josué a las nuevas generaciones que no conocieron a Dios? Y cuando dice aquí que no le conocieron, estamos hablando de una generación que quedó en el aire, que quedó dispersa, que quedó ¿qué? Sin identidad. Una generación que no conoció al único Dios verdadero, una generación que no tuvo conciencia de Dios. Y entonces el resultado de todo esto es que encontramos en casi todos los versículos y capítulos que era una generación que siempre hizo lo malo delante de Dios. No hay conocimiento de Dios, ni de sus obras. O sea, no había historia, no había quien les contara la historia de lo que Dios hizo con Noé, con lo que Dios hizo con Moisés, con lo que Dios hizo con Abraham. O sea, se perdió todo ¿qué? Lineamiento de parte del Señor en ellos. No es que el Señor se haya ausentado. Y aunque así el Señor se ausente, los 400 años que le marcan los teólogos de silencio entre Malaquías y Mateo, dicen que fueron 400 años donde Dios no habló. Dios habló. El problema es que la gente no le escuchó. No debe entender, ¿verdad, hermano? La gente no oyó, porque Dios no deja a la deriva la creación. Se puede imaginar un Dios de esa calidad, olvidando, un Dios irresponsable, dejando que la creación se hiciera pedazos más adelante. No, Dios es un Dios de orden, que cuida lo que hace. Pero entiendo entonces que esta nueva generación que se levantó es una generación sin conocer a Dios. Una generación que transitó en la vida sin tener temor ni conocimiento del Señor, ni de sus obras. Si nosotros preguntáramos acá, por ejemplo, si yo le preguntara a hermana Elsa Morales, si yo le preguntara a hermana Elsa, ¿se recuerda cuando yo vine? Me iba a decir, sí, me recuerdo. Venía con bastante pelo, hermana, bien delgado, puro patojón. Pero ella se puede recordar de mí, aunque ella estaba antes de mí en este lugar. Ella podría hablarnos de la historia de esta iglesia, por lo menos de lo que ella está aquí hasta la fecha. Tiene historia. Nosotros tenemos también una historia. 36, 38 años de estar aquí, ya tengo una historia que contar. Y podemos mencionar incluso a los siervos del Señor que pasaron y que llegaron hasta la fecha ministrando esta iglesia. O sea, podemos hablar de ¿qué? De historia. Por lo menos podemos trasladarle a las nuevas generaciones lo que vivimos, cómo el Señor nos trajo de menos a más, cómo el Señor trajo a sus siervos para revelarnos su plan, su propósito, su diseño, aunque no mencionáramos esas palabras desde el principio, pero ya Dios tomando el control. Entonces, queremos saber de la historia, pues ahí está hermana Elsa.
Hay otros hermanos incluso que conocen la historia, pero me refiero a ella porque es la que más presente tengo y la que puedo ver aquí dentro de todos, que tiene la historia completa desde el momento en que ella vino a Cristo. Ella podría hablarnos del pastor César Rodas, del pastor ¿qué? ¿Qué otros pastores han pasado por aquí? ¿Ah? No, hijo. Víctor Castellanos, ¿qué otro? Oscar Ruiz, el cantante Oscar Ruiz. Jorge Ace López, que venía a hacer sus prácticas. Carlos Rivera. ¿Quiénes más? Mano, Panchito, no sé si le decían Panchito, Juanito, no recuerdo. Había un tal, o sea, ¿de quién? José Alcántara, fíjese usted. O sea, yo no conozco esa historia, pues. Pero sí sé de algunos que pasaron acá. Pero a lo que me estoy refiriendo esta mañana es el hecho de que no había quien les contara la historia. Esta generación no sabía ni que salieron de Egipto y que anduvieron en el desierto. No conocieron los hechos de Jehová, dice la Escritura. O sea que ignoraron la nube, ignoraron la columna de fuego, ignoraron sobre el maná, ignoraron sobre las visitaciones del Señor, las godornices cayendo para que ellos comieran carne, la peña donde salía el agua, cómo Moisés los hizo atravesar por el Mar Rojo, cómo Josué los pasó por el Jordán. O sea, toda esa historia, ¿qué dice aquí? Se perdió. No hubo quien la trasladara a estas generaciones, porque dice ahí que no conocieron a Dios ni las obras de Dios. ¡Qué tremendo! Una generación sin Dios, una generación sin conocimiento de Dios, una generación sin historia. Por eso debemos nosotros honrar a los ancianos de nuestra iglesia. Debemos honrar a la gente que tiene trayectoria en la iglesia, porque son la historia. Esa gente que está sentada aquí, que ya tiene años de estar acá, me están diciendo algo. Me están diciendo que Josué vivió 110 años, tenía la historia, la experiencia, conoció a Dios, la obra de Dios. ¿Qué ha pasado en el tiempo de estas generaciones que han entrado y que vinieron caminando desde ese tiempo? Entonces yo lo que puedo decir es que hermana Elsa conoce la historia, pero que conoce a Dios, pero también conoce la obra de Dios, pero también nos puede anunciar y ampliarnos la historia de esta iglesia, pues. Para muchos es ese... ¿cómo fue la palabra? Para muchos es como de asombro decirles que esta iglesia empezó en Sanarate. Allá empezó. Y de allá fue trasladada para acá. Y uno dice, ¿cómo así? Ahora eso lo sé porque alguien me lo contó. Yo no estuve. Ahora de aquí vamos a hacer una obra ya para Sanarate. Ese su amor me sonó a que hay que seguir con la historia, hermano. Que ir a dejar el legado. Muy bien. Entonces veo acá que esa generación que se levantó ignoró a Dios. No conoció la obra de Dios. Entonces, cuando hablamos de una generación, ¿de cuántos años estamos hablando, hermanos? No, ¿de cuántos años? 40 años. O sea, nosotros, si yo tengo 60, ¿cuántas generaciones he visto pasar, verdad? Por lo menos una. Ya voy para la segunda. El asunto que veo ahora y que me lleva a la escritura a mí es esta. Esa generación, pongámosle 40 años sin conocer a Dios. 40 años
sin saber nada de Dios. 40 años. En otras palabras, a mí me llamó la atención ver esto en la iglesia verdadera. Cuando Israel fue cautivo en Egipto, ¿cuántos años? 400 años. ¿Cuántas generaciones se levantaron allí? Ahora mire esto, por favor, ponga atención a eso. Llegaron siendo esclavos. El hijo que nacía siendo ¿qué? Esclavo. Y los hijos de ese hijo nacían ¿cómo? Y los hijos de esos hijos ¿cómo nacían? Bueno, y así nos podríamos ir, esclavos. Entonces lo que estoy viendo acá es que las generaciones somos llamadas a marcar a las nuevas generaciones, ir tras las nuevas generaciones. Nosotros muchas veces nos preocupamos, óigame bien, nos preocupamos por los viejos, perdón hermano que use esa palabra, solo por darme a entender, los más antiguos, pues vaya, para que no se sienta ofendido. Nos estamos preocupando por los que están, ¿qué? Ahorita como adultos, pero no nos hemos dado cuenta que allá arriba, en el tercer nivel, están otras generaciones. Y nos estamos muriendo por las generaciones que están aquí abajo, cuando ya vamos de salida, pues. Si ya tiene 40, 35, 40, hermano, ya es una generación. Ya usted ya pasó a otra generación. Y entonces se puede imaginar, en Israel, en Egipto, somos esclavos, tú también eres esclavo. Por herencia, ¿qué? Eran esclavos los hijos. Necesitaban, ¿qué? Un salvador, necesitaban alguien que los sacara, un caudillo que los llevara a otro lugar, a otro estado espiritual. Y entonces, la historia es muy valiosa. Hemos estado trabajando a nivel de iglesia sobre el fundamento apostólico. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer de dónde venimos. Necesitamos saber quién recibió la revelación. Necesitamos entender cómo Dios trabajó en aquel tiempo y hasta dónde nos trae a nosotros como parte de qué, como parte del legado. Aquellos hombres hicieron bien su trabajo, porque la revelación llegó hasta nosotros. Todos los que recibieron esa revelación, los únicos que se mantuvieron firmes en la revelación fue el apóstol Abraham. Y si usted se recuerda, llegó un Mario Ambrosio y llegó un Mario ¿qué? Méndez, profetas de aquel tiempo, que Dios nos permitió conocerlos, verlos y que nos contaran la historia de lo que Dios hizo allá en aquella generación a la cual pertenecía nuestro apóstol. Ahora, el asunto es que ellos trasladaron, pero muchos de ellos se ausentaron por un buen tiempo. O sea, desaparecieron de Misión Cristiana del Calvario, Mario Ambrosio y el hermano Mario Méndez. Pero luego aparecen en la historia para confirmarnos a nosotros lo que se había recibido allá. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Ojalá los hermanos que nos estén viendo estén entendiendo esto. ¿Qué era? ¿Por qué era importante que ellos aparecieran en ese tiempo? Porque el apóstol Abraham sostenía la visión, amaba la visión, entendía quién le había hablado, entendía que Dios es el que le había llamado. Pero ¿qué necesitaba él? Necesitaba reforzarla. Pero viene Dios y trae a esos dos hombres para hablar de lo que pasó en el pasado. Y hacer ver que lo que estábamos viviendo es exactamente lo que Dios les reveló a ellos. Estos hombres tuvieron experiencias gloriosas. Tal es el caso del profeta Mario Ambrosio. Tuvieron una experiencia
muy gloriosas. Hermano Mario Ambrosio estaba orando cuando de repente el Señor lo empieza a levantar, y su esposa alarmada queriéndolo agarrar porque se iba a estrellar contra las láminas. Ella dice, yo no sabía qué hacer, dice. Oiga, hermano, cuando nos cuentan esas cosas uno dice, puras películas, ¿verdad? Pero son realidades. Tuvo una experiencia el profeta de subir. Pero el profeta Mario Méndez fue llamado para una consulta profética y él no quería ir. Mire, este profeta era muy extraño, muy raro, muy radical. Él decía no, no. Él decía sí, es sí. O sea, con él no se podía, ¿qué? Negociar nada, pues. Pero este hombre tuvo una revelación y fue a un lugar donde había una mujer con lepra, ahí en Cobán. Y él estuvo ahí. Y él vino y declaró a aquella mujer sana. Pero él se fue. Al tiempo regresó otra vez al mismo lugar y le contaron lo que había pasado ahí. Dice, este rito ya lo conocía yo, dijo él. Se puede imaginar cuántos años pasaron, ¿verdad? Yo como que ya estuve aquí, dijo. Sí, le dijeron. ¿Se acuerda de aquella mujer que tenía lepra? Lepra en ese tiempo, hermanos. Sí, ahora me acuerdo. Pues fue sana. O sea, son cosas que ellos vivieron estando Mario Méndez aquí, el profeta Mario Méndez aquí en Guatemala. Le dice a otro pastor que está en El Salvador, mira, no voy a poder yo llegar. Sé que estás parado ahorita en el arbolito tal, en el lugar tal. Él aquí y el otro pastor allá en El Salvador. Te estoy viendo, le dijo. ¿Cómo lo estaba viendo, pues? Ahora, lo que le estoy contando es porque cuando nosotros estamos estudiando o leyendo o informándonos sobre fundamento apostólico, es porque necesitamos ver nuestras raíces, entender cómo Dios desde ese tiempo para la fecha nos ha traído en su propósito. Amén, hermano. Somos otras generaciones, pero que ellos hicieron bien su trabajo, trasladaron el legado y nos llegó a nosotros. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Nos llegó a nosotros. La historia es buena, la historia revela, la historia nos indica origen, la historia nos dice raíces y nos dice desde dónde venimos caminando, dónde estamos en el tiempo, cuántas generaciones han pasado, cuántas generaciones vendrán todavía, pero nuestro trabajo ahora es influenciar, trasladar ese legado a las nuevas generaciones, para que no pase esta generación 40 años, solo por poner algo, 40 años sin conocer a Dios y sin saber nada de Dios. Eso es terrible, porque entonces quiere decir que esta iglesia no cumplió con la visión del Padre. Tiene que ver con nosotros porque entonces no estuvimos atentos a lo que Dios quería hacer, no estuvimos listos a trasladar este legado, esta revelación a otros. Entonces, cuando yo muero, no solo muero físicamente, no solo morimos físicamente, sino hasta ahí llega el legado. No hay transferencia. No hay un seguimiento. Hubo un corte. No sé si me va a entender. Le hablaba a hermana Anabela cuando nos casamos, a ver si se acuerda de ella, hace 5 años. Nos casamos y la primera oración que hicimos fue esta. Nos tomamos de la mano, yo recuerdo que estábamos en una casa, aquí creo que fue, estaba en la casa pastoral acá.
Y nos tomamos de la mano y le dije, Anabela, de aquí en adelante, nuestras generaciones serán generaciones de reyes y sacerdotes, de siervos de Dios. No sé si te recuerdas de esa vez que hablamos. Nos tomamos de la mano y le dije, hasta aquí corto, dije así, corto cualquier herencia de los padres. Corto con las herencias familiares y establezco un nuevo orden de reyes y sacerdotes. Hace poco el Señor, cuando hablaba de generación, me recordó esa oración y me dijo, Ronnie, no he terminado con tus generaciones, no he terminado con los tuyos, estoy trabajando con ellos, sigue, permanece. ¿Por qué? Porque es una generación que va a seguir con el legado. Porque rompí esa situación familiar. Amo a mis papás, amo a mis hermanas, pero establecí un nuevo orden. No, yo no quiero ver nada de lo que fue con mi familia anteriormente, no. Eso fue escuela para mí, eso fue que trato de Dios conmigo, Dios perfeccionándome, Dios haciendo algo, pero ahora yo tengo una historia que contarle a nuestros hijos. Tengo algo que trasladarles a ellos. ¿Por qué? Porque generación va, generación viene. Amén, hermano. Por lo regular, cuando alguien muere, queda en el olvido en un año. Y todo lo que hizo, y todo lo que alcanzó, y todo lo que poseó, déjeme decirle, queda en el olvido. Somos muy dados a esto porque la vida continúa. El asunto es, si yo estoy recordando a mi apóstol, el apóstol Abraham, no es porque esté triste porque se fue, no. Él ganó la batalla, él acabó su carrera, él llevó a Misión Cristiana al Calvario hasta donde tenía que llevarla y el Señor se lo llevó. Al Señor le plació llevarse a su siervo para que esté con él. Amén, hermano. Pero el Señor no nos dejó solos, no nos dejó a la deriva. No nos dejó a nosotros contando solo historia, pero la historia me dice desde dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. La historia la puedo ver en mis hijos, puedo verla en mis nietos, puedo ver el futuro. Y entonces no quiero que adelante de mí, cuando yo ya no esté, mis generaciones vivan como que no conocieron a Dios. Ni mis hijos, ni mis nietos, ni los hijos de ellos. Que ellos tengan, como dijo Pablo a Timoteo, le digo de tu madre Eunice y de tu abuela, ¿qué? Loida y Eunice, mamá y abuela. 2 generaciones. 3 con Timoteo, que tenían una fe que no fingida, eran genuinos, originales, habían sido trasladadas ese legado. Ahora le tocaba a Timoteo ¿qué? Trasladársela a quienes, a sus hijos. Entonces, hermanos, el asunto no es solo quedarnos con los hijos, hay que ver más allá. Hay que ver más allá, sí se debe empezar con los hijos, pero hay que ver más allá, ver hasta dónde van a tener el alcance, ver hasta dónde van a tener el logro, ver hasta dónde van a trasladar esto. Porque si usted se muere y yo me muero ahorita, déjeme decirle, vamos a dejar muchas cosas sin resolver. Vamos a dejar a los hijos que a la mano de Dios, aunque están bien en la mano de Dios, ¿verdad? Pero ya no pudimos hacer nada por ellos, ya se nos acabó el tiempo, pues ya no pudimos hacer nada por ellos. Ya no vamos a poder.
Ya no vamos a poder aconsejarlos, ni orar por ellos, ni darles el conocimiento de la palabra, ni decirles busquen a Dios. Ya serán ellos. Ahora, que ellos o nosotros podamos tener la influencia de transferirle a nuestros hijos esto, para que esto continúe, como Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, está hablando de generaciones. Y entonces, hermanos, nosotros no podemos estar pasando cumpleaños tras cumpleaños. Qué lindo, ¿eh? Tu pastel, ya ahora ya no te ponen velitas, te ponen veladora, y ya te cantan, y ya hasta 15 llegan porque no te quieren ofender. Con 60, 70, 80 ya te están diciendo viejo. Que no pasen los años nosotros celebrando cumpleaños tras cumpleaños, año tras año. Te están diciendo, te han dado un año más, es un año más grande, es un año más viejo. Dejaste ya la niñez, dejaste ya la juventud, dejaste ya ¿qué? El vigor. Ahora te toca pasar este tiempo, pero no pases este tiempo sin trasladar, sin transferir este legado a las otras generaciones. No sé cuándo íbamos platicando por ahí y salió a luz en la plática hermano Amner. No sé con quiénes íbamos para Santa Cruz. Y salió, no, si yo fui discipulado por hermano Amner. Ah, no, yo fui discipulado con hermana Mayra. Ah, mi hermana Blanca Rodríguez me discipuló. ¿Estamos recordando qué? Historia. ¿Cómo fuimos formados? Hubo alguien que nos transfirió el legado del Señor, y no solo lo transfirió, sino lo dejó bien clavado en el corazón, de tal manera que sabemos de dónde venimos, la formación que tenemos, y decimos ahora, pues nos toca ahora a nosotros marcar esta nueva generación. Amén, hermanos. Que no dejemos pasar nuestro tiempo alcanzando títulos. No es malo alcanzar títulos, pero cuando mi enfoque es título, trabajo, negocio, dinero, empresas, carro, cuando estoy enfocado en las cosas del mundo, estoy desconectado de las cosas de Dios. Yo puedo transferirle a mis hijos cuentas bancarias, carro, casa, terrenos. Puedo transferirles todo esto, buena educación, buena comida, pero déjeme decirle, si no estoy transfiriendo lo de Dios en ellos, a Dios mismo en ellos, estoy fallando como padre. Nuestros hijos necesitan ser amonestados, porque por falta de amonestación en este caso, esta generación caminó sin Dios. Esta generación no conoció las obras de Dios. Yo necesito entonces hoy saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué me diseñó? ¿Para qué me alcanzó? Pablo lo tenía, hacía preguntas, ¿verdad? Todo lo tengo, ¿por qué dice? A ver, díganlo todo lo tengo, ¿por qué? ¿Podríamos decir eso de nosotros? Pareciera como que la basura es el evangelio. Qué duro eso. Porque eso es lo que desechamos. Eso es lo que dejamos. A eso no le ponemos importancia. Eso lo sacamos a la calle y que se lo lleve el camión de la basura. Déjenme decir, hermanos, que tenemos la oportunidad aún de transferir esto. Amén. Amén. Tenemos la oportunidad. Mientras estamos vivos, necesitamos transferir. Dos textos quiero mencionar para terminar. Hermano Josué. Mire lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 36. Mire lo que dice. Hechos 13,
36. Porque a la verdad, ¿qué significa eso? Que es verdadero, que no hay engaño. No sé si me estoy dando a entender. Si dice a la verdad, se está declarando una verdad, está diciendo algo que es verdadero, algo que no tiene mentira, no tiene sombra de variación. Está hablando de algo exacto. Y dice en el verso 36 del capítulo 13 de Hechos, dice, porque a la verdad David, cámbiele el nombre David, póngale su nombre, porque a la verdad Ronnie, porque a la verdad Marvin, porque a la verdad Hugo, porque a la verdad Raúl, porque a la verdad Abner, porque a la verdad Emerson, porque a la verdad, y podríamos mencionar todos los nombres de los hermanos acá. Dice porque a la verdad, o sea, están hablando de algo verdadero, de algo que no es cuento, no es historia nada más, sino es algo real. Entonces viene ahora, si este versículo nos lo tuvieran que decir a nosotros, no sería tan verdadero. Gracias por el amén. No sería tan verdadero. ¿Por qué? Porque dice que a la verdad David inmediatamente, habiendo, ¿qué dice? Servido a su propia ¿qué? A su propia generación. ¿Qué hizo David? Sí conocía la historia, sí conocía el futuro. ¿Sabe por qué? Porque preparó a una generación, no como él quiso, no si él quiso, no si le dio tiempo. David era rey, pero también tenía empresas, tenía ganado, tenía gente que estaba con él trabajando. Era un hombre ocupado, pero la verdad David marcó la generación. Y yo puedo hablar de David hoy porque la escritura lo muestra. Dice, porque a la verdad, dice David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Dice que se murió, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Y qué dice? Y vio corrupción. Bueno, por favor, hermano, no pierda la pista de esto. A la verdad, como dicen aquí, no, hablemos la verdad. ¿Será que nosotros estamos sirviendo a esta generación en la cual Dios nos puso? ¿Estaremos sirviendo a la manera de Dios? Porque si no servimos a la manera, en la forma que Dios da, entonces estamos perdidos en el espacio. Podemos estarnos desgastando haciendo muchas cosas y no hacer lo que Dios dijo. Dios nos ha dado un legado y yo lo voy a transferir porque para mí es valioso, importante, porque es de Dios, porque Dios lo reveló. Por eso lo voy a dar, porque es importantísimo para mí. Si no es importante, yo me quedo con este mensaje. Si no es importante, yo me quedo con una plática. Si no es importante, qué bonito habló el pastor. Si no fuera importante, no estaría predicándolo hoy. Las generaciones van, vienen. Tú estás en una generación, hermano. La pregunta es, ¿estamos sirviendo a Dios según su voluntad o según nosotros creemos que debemos servir? Ese es el peligro de seguir soplando velitas y no estar haciendo nada. Solo estamos de paso. Somos como esa generación que sí conoció, pero vivió como que no le conoció, que sí supo de las obras, pero como que nunca supo esas obras. Estamos viviendo algo así. Entonces, la verdad, David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Sé que no es de muchos amenes y más que todo tragarlo, ¿eh?
Pero como le dije al Señor, Señor, yo no quiero enseñarle a la iglesia lo que ellos quisieran oír. No, les voy a enseñar lo que tú quieres que ellos oigan. Y si estoy dando esto, déjeme decirle, el Señor viene trabajando conmigo desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hablándome de esto, y no me da completo todo el rompecabezas, me da piezas y aquí las viene a juntar el Señor y nos empieza a hablar. Yo no tengo nada escrito, no tengo un bosquejo, solo tengo al Espíritu de Dios que nos guía y nos dice qué es lo que la iglesia necesita. Deja de estar apagando ya velitas y empieza a servir al Señor, hermano. Según la voluntad de Dios, su tiempo, su forma y su asignación. Yo he predicado esto en varios lugares y la gente pareciera como que no despierta. Tiempo. El tiempo es valioso. Hace poco tenías 15 años, todo flaquito, todo así, desnutridito. Ahora estás bien dado, bien bonito, pero ya se te notan los años. Porque los años no pasaron, se quedaron. Y entonces, hermano, no podemos seguir nosotros haciendo como nosotros queremos. Tenemos que tomar una decisión radical y decir: ¿para quién soy? ¿Quién me llamó? ¿Para qué? No puedo quedarme yo de cruzado de brazos esperando que me den un privilegio cuando tengo tanto que hacer en casa, cuando tengo tanto que hacer en la comunidad. David sirvió. Y qué lindo ese versículo, porque dice: según la voluntad de Dios. O se hace a la manera de Él, o hermano, estamos perdiendo el tiempo. Tiempo, forma y asignación. Tres cosas a las que hay que darles importancia. Y hay que empezar a ver tiempo. Hay que empezar a ver qué forma. Hay que empezar a ver qué asignación. Eso David lo tenía claro. Tengo el tiempo, tengo la forma. Esta es mi asignación. Voy a servir a Dios en esto. Concluyo con esto. No porque no tenga más que decir, sino porque hasta ahí me deja el Señor seguir. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 18. Dice verso 16 en adelante. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Esos varones, usted sabe que son los ángeles. Y Jehová dijo, oiga por favor, ponga atención a esto, estoy leyendo el verso 16 y 17 ahora. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Voy a repetirlo. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Acaso le puedo yo ocultar algo a Abraham? Si es mi amigo, si ha caminado delante de mí, si me conoce, sabe quién soy, me adora solo a mí, me sirve solo a mí, ¿le voy a encubrir yo algo? No le puedo cubrir yo nada, no le puedo encubrir nada. Entonces viene acá y sigue diciendo lo que voy a hacer. Y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios está por hacer con los que van a hacer. No sé si me voy a entender. Dios va a hacer con los que van a hacer. No con los que se enteraron, no con los que dicen, sí que buenísimo, que trabajen los hermanos. No,
Él va a hacer algo con los que van a hacer la voluntad de Dios. Y dice la Escritura: le encubriré yo algo a Abraham de lo que yo voy a hacer. Dios no te ha revelado lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque todavía no es el Dios único y verdadero en tu vida. Dios quiere revelarte lo que va a pasar con tus hijos, lo que va a pasar con tus nietos, lo que va a pasar con los hijos de nuestros nietos, tercera, cuarta generación, quinta, de lo que el Señor quiera. El Señor ya nos dio una visión. Estando nosotros en una piscina, yo me senté a la mesa a tomar un poco de agua y comer algo mientras miraba a mis nietos y a mis hijos jugando en la piscina. Y en ese momento yo no estaba ni orando, ni estaba en el culto, ni estaba con los hermanos. Estaba solo cuando el Señor empezó a hablarme y me empezó a mostrar a mis nietos. Me empezó a mostrar qué eran, hacia dónde hay que encaminarlos, cómo hay que guiarlos, qué decir de ellos, cómo hacer con ellos. Dios empezó a revelarme lo que ellos iban a hacer en el futuro. Recuerdo que la primera hija, cuando el Señor le habló a la primera hija, le dijo: tú eres la del dinero y la de los viajes. Ya vimos lo primero. Ahora estamos empezando a ver ya lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Empezamos a ver ya que lo que Dios me dijo un día a mí, sentado frente a la piscina, viéndolos jugar, ni orando ni pensando en el futuro de ellos. No, ya Dios lo trazó. Le ocultaré yo algo a Ronnie, le ocultaré yo algo a Abraham, le ocultaré yo algo a Omar, le ocultaré yo algo a Raúl, le ocultaré algo a Eliseo. No, Dios no quiere ocultar lo que Él va a hacer, pero lo que Él va a hacer requiere de los que hacen. ¿Cómo veo yo a tus hijos? Una vez me preguntaron: ¿usted cómo ve a mis hijos? Con los ojos, ¿verdad? Y a veces los hijos han venido atrevidos a buscar la voluntad de Dios y Dios les dice: esto es para ti, esta es tu parte, en esto te va a usar Dios, aquí te va a llevar el Señor. Yo he tenido que trabajar con jóvenes, incluso cuando José viene y me dice: necesito dirección del Señor. Bueno, pues consultémosle al Señor. De repente mi esposa, o de repente hay que consultar por alguno de nuestros nietos. Hermanos, consultamos y Dios no nos oculta nada, nos revela, nos muestra, nos dice qué. Estoy marcando generaciones, estoy marcando lo que pueda alcanzar mis ojos a ver. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted y yo ya no estemos en la historia, otros van a seguir con este legado. Y se van a recordar del abuelo, se van a recordar del tatarabuelo, se van a acordar como nosotros nos estamos acordando de Josué y de esa generación. Pero viene y sigue diciendo más adelante, porque Dios va a hacer algo. Diga conmigo: Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo conmigo, díganlo ustedes. Sí, dice: no puedo ocultarle lo que yo voy a hacer. Dios te va a revelar lo que Él va a hacer contigo y lo que va a hacer con tus generaciones. Dios no quiere ocultarnos nada. Pero mire lo que dice el verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. ¿Cómo es la nación? No una nación débil ni poca, no, una nación grande y fuerte. ¿Cómo te ve Dios a ti? Como una nación. Está viendo a Abraham, no está viendo una nación, pero al ver a Abraham está viendo una nación de gente que fuerte. Diga: mis generaciones serán fuertes. A ver, agárrelo así bien y diga: mis generaciones serán fuertes. A ver, hágalo así. Sí, mis generaciones serán fuertes. Porque cuando Dios me ve a mí, está viendo una nación, está viendo pueblos. ¿Pero cómo? Fuertes. Si algo le pido a Dios es que no me quite la salud, que no me quite la fortaleza, que me mantenga fuerte, porque quiero trasladar ¿qué? Esta fortaleza a las nuevas generaciones.
Esa pasión, ese amor, ese empuje, no importando qué tan cansados estemos. ¿Le ocultaré yo algo a Abraham? Si Dios va a hacer algo grande contigo y conmigo, hermano. Él ya dijo aquí, dice, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a... Dios no hace cosas pequeñas. No estoy diciendo que no puede, sí las puede hacer, pero lo que Él hace es inmenso, no tiene nombre, no tiene mi capacidad, ni mi mente, ni mi corazón para percibir lo grande que Dios quiere hacer. Le dije a Dios en un ayuno: Dios, te quiero pedir algo. Y eso solo queda en tu soberanía. Te quiero pedir algo, Señor. Llévame a todas las naciones que tú consideres, en las cuales yo voy a ser efectivo para tu obra. Conozca o no conozca a alguien, quiero ir. Aunque me toque que meter un tarjetazo, Señor, pero allá voy a ir. Entrégame naciones, Señor. Quiero ver naciones convertidas a ti. Eso solo queda en Él. Mi disposición está, mi anhelo está, la promesa de Dios aquí está para Abraham. Yo haré algo grande con Abraham. Cuando yo te estoy diciendo que Dios va a hacer algo contigo, no es algo pequeñito, no, va a ser algo grande, extraordinariamente grande, que no cabe en tu mente ni en tu corazón. Pero mira lo que dice aquí, termina: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Oiga, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual es fuerte la nación y grande? Verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, cuando él muera, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Oye, hermano, termino ahí. Puestos de pie. Dios hará algo grande. Siervos del Señor, no importa el lugar donde Dios te haya puesto, Dios te escogió para ese lugar. Y en ti, siervo de Dios, está viendo Dios una nación grande y fuerte. Dios te está entregando hoy esta revelación para que tú sepas que Dios hará algo contigo y que Él cumplirá toda promesa que te ha dado. El tiempo ha llegado. Es necesario que marquemos a la nueva generación que viene, que pongamos nuestros ojos en esas nuevas generaciones, que veamos esos niños ya con el legado del Señor, listos para darle continuidad a lo que tú, Señor, nos has dado. Los bendigo, siervos del Señor, y declaro la gloria de Dios sobre ustedes. Que tengan salud. Amén.